Y yo llegué a golpearla fuerte y le reventé la nariz y eso. Entonces eso para mí era deprimente, ver a mis hijas llorar y a mi esposa. ¿Por qué tanta agresión a lo que más amaba? ¿Qué conducía a Silo Banguera a actuar descontroladamente? Busquemos en su infancia las respuestas a estas preguntas. Nací de una familia prácticamente pobre, ¿no? Y empezando porque mi papá abandonó a mi mamá cuando yo tenía 1 año de edad. A mí me afectó mucho la ausencia de mi papá, empezando porque mi mamá después tuvo 3 maridos más y yo anhelaba pues siempre estar al lado de mi papá. Deseo que el pequeño Silo lograría cuando su madre decide dejarlo al cuidado de su progenitor, ya que consideraba a Silo un rebelde a quien no quería tener en casa. Mi madrastra pues era una mujer que, no sé, yo puedo decir que no me toleraba mucho y siempre tenía un mal informe de mí y mi papá me trataba muy fuerte, muy duro, a veces me pegaba fuerte y eso me fue creando a mí como una inseguridad. El maltrato recibido lo hacía alejarse de casa y buscar refugio en las calles de su barrio, donde fue fuertemente influenciado. Un día que mi papá me había pegado fuerte, yo estaba muy deprimido y empecé a fumar marihuana. Ese día tuve un día muy dinámico, canté todo el día y toda la gente reía a costillas mías y me pareció, me disipó todo lo que había tenido la problemática con mi papá y en la casa y bueno, yo dije, esto es lo que yo necesito. Resulté bastante adicto a esa marihuana, me gustó muchísimo y a partir de ese momento yo seguí fumando. Silo no tardaría en ser descubierto por su padre, quien buscó rápidamente la forma de ayudarle a salir de aquel vicio. Bueno, yo tomé la decisión de ingresar al ejército por influencia de mi papá. Yo tenía ese vicio de la marihuana y de pronto ya puedes dejarlo por la disciplina y porque ya estaba un poco desorientado, ¿no? Tenía problemas ya social porque me daba miedo así enfrentarme a la gente. Meses después de esta conversación, Silo se enlistó en el ejército con el deseo de iniciar una nueva etapa en su vida. Empecé a darme cuenta de que pues uno como hombre pues tiene una voz de mando y tiene un talento, una capacidad física y todo eso lo tenía yo. Más que toda esa capacidad física del trote y de la gimnasia y de los terrenos, de salir al combate y todas estas cuestiones. Entonces yo vi que tenía capacidades y a medida que fui recibiendo la instrucción me fui destacando entre mis compañeros hasta llegar a ser soldado distinguido. Su alto desempeño lo llevó a obtener innumerables ascensos dentro del ejército y con esto a ganarse el respeto de su padre. Es más, cuando mi papá se dio cuenta de esto, él se puso muy alegre, muy contento. Me decía, si ve mi hijo, si ve cómo es la vida y usted que decía que no servía para esto, 5.º puesto en la promoción de suboficial. Entonces eso fue un aliciente para mí bastante grande. Lo que su padre no sabía era que en el ejército Silo no había abandonado el consumo de la marihuana. Por el contrario, su adicción se había hecho más fuerte. Conseguíamos la marihuana como fuera y allá continué, seguí fumando. El problema fue que yo relacioné el consumo de la marihuana con todas mis actividades. Y yo no podía dar una instrucción sin que no tuviera pues bajo el efecto de la marihuana, en todo. Es más, aún me casé y aún para estar con mi esposa también relacioné la marihuana con todo eso. Pero ni el ejército, ni el matrimonio, ni el nacimiento de sus hijas lograban apartar a Silo de la marihuana. Todo lo contrario, él comenzó a experimentar con drogas aún más fuertes.
Y la verdad fue que me habitué mucho a esto y me volví adicto al bazuco, y entonces ya me pagaban los sueldos, y ese día que me pagaban yo me perdía completamente del batallón y llegaba al otro día. Entonces esto ya alertó mucho a mis superiores, y ellos dijeron: no, pero es que ya este sargento ya está loco. La conducta degradante de Silo llevó a sus superiores a tomar una drástica decisión. Y finalmente me llevó al retiro por conducta deficiente. Me dio tristeza y al mismo tiempo me causó desconcierto. Muchísimo lloraba, y era un lloro con gemido y temblor, y sufrí muchísimo, verdaderamente. A pesar de su baja, Silo no reflexionó. El consumo de bazuco se incrementó, lastimando profundamente a las personas que más le amaban. El daño que le hice yo a mi esposa y a mis hijas fue inmenso. Casi siempre cuando llegaba, ella me reclamaba y yo pues le contestaba con groserías. Y yo llegué a golpearla fuerte y le reventé la nariz y eso. Entonces eso para mí era deprimente. Entonces ver a mis hijas llorar y a mi esposa. Agobiado por los mismos problemas que él había creado y sin posibilidad alguna de conseguir trabajo, Silo partiría a la capital en busca de días mejores. Volví a recaer otra vez en las drogas, y ahí fue cuando ya toqué fondo. Y ahí fue cuando me metí al cartucho. No supe de mis hijas, no supe de mi esposa porque las abandoné totalmente. Fue pidiendo en los buses, en las esquinas, estuve reciclando, ¿no?, en los basureros. Con eso era que consumía. En mi mentalidad ya yo no era nada en la vida. Al parecer, ya nada quedaba de aquel brillante militar. Su triste realidad le recordaba que él solo era un indigente más, al que las drogas dominaban completamente. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado cierto día en que de manera accidental llegó a un lugar muy especial. Conocí una institución cristiana. Allí pues me ayudaron. Allá primeramente me recuperé físicamente, porque ya empecé a bañarme todos los días, y mi comidita caliente, el desayuno, el almuerzo, la comidita, ¿no? Entonces ya empecé a recuperarme físicamente. Con el apoyo de aquella institución, Silo se sometió a un severo programa de desintoxicación y meses más tarde tomaría la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo lo único que le dije: Señor, heme aquí. Yo le dije: Señor, perdóname, pero no quiero seguir haciendo lo que hice antes, sino la voluntad que tú tienes para conmigo. Y Dios contestaría aquella sencilla oración, produciendo un profundo cambio en la vida de Silo. Y a partir de ese momento, lo primero que sentí fue que de mí se fue todas esas ansiedades. Dios me quitó esos deseos de consumir. Dios me los quitó porque yo no volví a sentir más ganas de consumir. Silo Banguera nos muestra que solo a través del poder y el amor de Jesucristo podemos superar cualquier tipo de adicción. Hoy es un hombre plenamente rehabilitado y prueba de que los milagros sí existen. Yo estoy completamente seguro de que voy a recuperar a mi familia. Si yo le pedí perdón a mi esposa ya, a mis hijas, entonces eso lo han visto ellas. Además de ser un padre responsable y un buen ciudadano, Silo ayuda a muchas personas que enfrentan problemas similares a los que él superó y hoy les comparte un mensaje de esperanza. Si Cristo no me hubiera rescatado, en este momento yo creo que mi cuerpo estaría ya en una fosa común. Sí hay solución, no solamente para el drogadicto,
para para el hambriento, sino para toda persona que esté sin Cristo Jesús. Y la solución es Cristo. Porque aunque no tengamos problemas de drogas, aunque no tengamos problemas de alcohol, aunque no tengamos hambre y dónde vivir, pero sí tenemos necesidad de Dios. Y la necesidad la suple el Señor Jesús cuando lo aceptamos y renueva nuestra vida. Silo Banguera es el caso típico que muestra claramente lo que las drogas pueden hacer en la vida de un individuo que se sumerge en ese horrible vicio. Silo Banguera llegó a niveles de irracionalidad, donde solamente le importaba consumir. Su carrera militar no le importaba. La vida de su esposa, la vida de sus hijos no tenían ninguna importancia para este hombre. Pero llega el momento cuando el drogadicto se encuentra en un verdadero infierno. Entiende que lo que está delante de él es su propia destrucción. Y muchos en ese momento claman a Dios y buscan ayuda. Silo fue escuchado. Verdaderamente, en medio de su angustia, cuando ya no podía más, clamó al Dios de los cielos. Y Dios escuchó su clamor, vino a la vida de este hombre, lo transformó, lo cambió, y hoy, en la ciudad de Bogotá, Colombia, vive como un elemento totalmente útil y productivo a la sociedad. ¿Es lo que deseas? ¿Un cambio? ¿Un nuevo comienzo? ¿Deseas escapar del infierno de las drogas y no sabes cómo? Bueno, espero que la historia de Silo te haya ayudado. Cristo lo cambió porque el poder de Cristo es suficiente, querido amigo, apreciada amiga, para romper las cadenas que te atan, que te mantienen esclavizado o que te mantienen esclavizada. ¿Le darías tu corazón, le darías tu vida a Cristo Jesús en este momento para que Él te dé libertad y te dé una nueva vida? Entonces cierra tus ojos, ora conmigo y dile así: Señor Jesucristo, te necesito en este momento. Necesito libertad de este horrible vicio. Nadie puede hacer nada por mí. ¿Lo harías tú, Señor? Ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdona, Señor, todos mis pecados. Límpiame y haz de mí una nueva persona. Amén y amén. Si usted oró, le felicito, ha tomado la decisión más importante de su vida. Cristo escuchó su oración y entró en su corazón. Voy a recomendarle rápidamente que por favor busque una Biblia y lea la palabra de Dios y también asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número, vaya al teléfono y llame ahora mismo. En Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos.